Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana va a dedicar la primera parte del programa de hoy a realizar una entrevista con la doctora Alicia Lavín Montero. La doctora Alicia Lavín Montero es la directora del Instituto Oceanográfico Español en Cantabria, es decir, la responsable del ya muy veterano Instituto Oceanográfico de nuestra ciudad, de la capital de Cantabria de Santander. Ella es doctora en Ciencias del Mar por la Universidad de Cantabria, lógicamente antes licenciada también en la Universidad de Cantabria. Tiene, creo que, una nota muy brillante en su currículum, que es el haber realizado un máster en nada menos que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está considerado pues entre las 5 mejores universidades del mundo y por tanto un centro de enorme prestigio. Además de esto, ella ha realizado multitud de estudios oceanográficos, ha participado en numerosas expediciones, algunas de ellas en el Cornide de Saavedra, ese barco oceanográfico tan conocido y apreciado aquí en Santander, y lógicamente pues tiene un conocimiento muy directo, muy concreto y muy actualizado de cuál es la situación de los océanos. También es experta en algo que creo que es interesantísimo, como es los efectos del cambio climático y la evolución del clima, sobre todo lógicamente en el mar y lo que afecta al mar. El pie de esta entrevista no es otro que el hecho de que el Instituto Español de Oceanografía en Cantabria cumple 100 años y los cumple este año, por tanto estamos en el centenario, pero además si profundizamos en la historia veríamos que ese centro oceanográfico es más antiguo realmente, puesto que tiene sus orígenes allá a finales del siglo XIX. Bueno, con motivo de esta efeméride, ¿qué ha programado el Instituto Oceanográfico de Cantabria? ¿Qué cosas tenéis en proyecto? Hola, buenas noches. Este año, como muy bien has dicho, se celebra el centenario de la creación del Instituto Español de Oceanografía. Pero el instituto se creó en base a 3 centros que había en aquel momento, uno en Palma, uno en Málaga y el más antiguo, que es el centro de la Estación de Biología Marítima, que se creó en Santander por don Augusto González de Linares en el 1886. Luego ya tenía un recorrido importante este centro cuando se creó el Instituto Español de Oceanografía. Ya celebramos el centenario hace años y el 125 aniversario hace 3. Entonces, este año pues, se va a hacer a nivel general y en cada centro, bueno, se va a hacer una celebración en Madrid a nivel general, en que va a estar el director del Instituto Español de Oceanografía, va a estarse invitado al príncipe, parece que ha aceptado, creo que es en junio, y después, particularmente en este centro, pues se va a tratar de divulgar los trabajos y las líneas de investigación que está desarrollando el instituto. Se va a hacer una exposición hacia final de año, creemos que en noviembre, en la Biblioteca Central, con un poco las distintas, también una indicación de paneles con los cometidos, y también queremos hacer una jornadas de puertas abiertas. Jornada de puertas abiertas la vamos a hacer en la Semana del Mar, que va a ser en mayo, coordinada con múltiples actos que está organizando la Oficina de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria. Entonces vamos a tener una jornada de puertas abiertas. Queremos también hacer esa en el centro de San Martín, al lado del Museo Marítimo. Y después también estamos haciendo algunas jornadas de puertas abiertas en nuestras plantas de cultivos marinos del Bocal. Y además una serie de charlas y conferencias en distintos sitios. Quizá tengamos en el Ateneo, en el Museo Marítimo y también a la par que hagamos la exposición en la Biblioteca Central. Y alguna visita a barcos, queremos hacer que coincida la inauguración de la exposición con la visita de alguno de nuestros barcos y hacer una recepción a bordo del barco, y también, si podemos, algún día de puertas abiertas en nuestros barcos. Has mencionado el Cornide de Saavedra, era nuestro buque insignia, pero prácticamente ha finalizado su periplo, era de los años 60. Ya está para el desguace. Está para el desguace, han sido muchos años, nos da pena, pero las cosas... Entonces tenemos un par de embarcaciones de unos 40 metros, que es el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño,
que vienen, sobre todo Ramón Margalef viene mensualmente a Santander a hacer unas radiales que tenemos, unos muestreos sistemáticos las estamos llevando hace 20 años. Últimamente se llevaban con nuestro barco, que era el José Rioja, lo que pasa es que el José Rioja también se ha dado de baja, y entonces ahora se están haciendo con el Ramón Margalef, y tenemos su visita todos los meses, y coincidiendo con su visita también queremos hacer una jornada de visita a los barcos, alguno de los barcos del Instituto Español de Oceanografía. Al inicio de la entrevista se hablaba del doctor González de Linares, fundador de la primera estación biológica que, como usted ha explicado muy bien, da después origen al Instituto Oceanográfico. Realmente, ¿qué importancia tuvo la figura de este doctor y de este investigador de la biología marina? Bueno, yo creo que la figura de Augusto González Linares fue fundamental para el nacimiento de los estudios de biología marina por parte de los naturalistas. Don Augusto González Linares era profesor de la universidad, que estuvo en Santiago, luego en Valladolid, era un naturalista, y a lo que enfocó el nacimiento de la estación de biología marina era a la enseñanza de los alumnos de ciencias naturales que iban saliendo de la Universidad de Madrid y de las distintas universidades. Tenemos, ahora que estamos un poco recopilando la historia, tenemos listas de todos los becarios que acudían en verano a la estación a hacer sus primeras prácticas con distintos peces o crustáceos o moluscos, etcétera, que podían recoger, y los primeros viajes. Yo creo que la idea esta de que había que ver las cosas en el campo, había que hacer trabajo de campo, creo que para la biología marina ha sido fundamental, ha sido el eslabón, el comienzo de los estudios digamos marinos en propio in situ de los naturalistas que se estaban formando en España, que en aquella época prácticamente había muy pocas universidades que tenían estos estudios. Estamos hablando de 1886, cuando se creó la estación. Y además supuso dos cosas: la ubicación en Santander, que para nosotros ha sido fundamental. Don Augusto lo justifica por el acceso a aguas profundas. Sabemos que la costa española, digamos, la plataforma continental, tiene distintas anchuras. Cuanto más ancha, más posibilidades hay de pesca y de marisqueo, etcétera, puesto que la mayor parte de los peces, demersales y pelágicos, viven cerca de la plataforma o en la zona de la plataforma continental. Aquí tenemos el inconveniente de que la plataforma es la parte más estrecha del Cantábrico. En Cabo de Ajo prácticamente no llega a 10 millas de anchura de plataforma continental, pero lo que tenemos es acceso fácil, digamos, en pocas millas a los fondos marinos. Entonces, así justificó don Augusto González de Linares la ubicación del centro de la Estación de Biología Marítima en Santander por su fácil acceso a aguas profundas. E incluso de esta forma vinieron naturalistas de muchas estaciones europeas del Mar del Norte a hacer sus prácticas en el centro de Santander, porque tenían acceso a esos animales que desde luego en el norte de Europa no tenían. Y también su relación con centros, sobre todo el centro de Nápoles, que era la primera estación que se había creado de biología marina. Creo que tiene un impulso, don Augusto dio un impulso muy importante a los naturalistas y a los estudios de biología marina. Bien, eso se transforma con el tiempo en el Instituto Español de Oceanografía. Sí. ¿Qué ha aportado en estos 100 años el Instituto Español de Oceanografía a la sociedad española y a la universal? Claro. Ya. Después, sí, este año precisamente celebramos este centenario, fue Odón de Buen el creador del Instituto Español de Oceanografía, y ya pasa la mentalidad de don Augusto, que era la parte de biología marina, ya pasa a la oceanografía, digamos, el estudio de los océanos, ya con sus componentes física, química y biológica. O sea, y el estudio que después ha desembocado en el estudio de los ecosistemas. Entonces ya la creación del Instituto Español de Oceanografía significó el comienzo de los estudios de oceanografía en España. Ya fue el siguiente paso de la biología marina, se pasó a la oceanografía. Y a raíz de su desarrollo, en estos 100 años, pues ha habido múltiples aportaciones en los distintos campos. En el campo el de Santander estuvo más enfocado en la parte de pesquerías, estudio de peces, después gestión de pesquerías, estudio de la biología de los peces, estudio de las poblaciones pesqueras y de estudio de la gestión de pesquerías y toda la información para la sostenibilidad de los estocos
stocks de peces marinos. Después ha habido otra rama importante, que es la de la acuicultura marina, que en Santander tenemos 2 plantas de cultivos de peces y de cultivos de algas, que también durante muchos años ha estado haciendo aportaciones a la industria y aportaciones científicas en estas ramas. Y después la oceanografía general, digamos biología, en la parte físico-química y biológica, pues en la parte de medio ambiente marino, el conocimiento de las condiciones oceanográficas de los mares que rodean nuestra península. Y bueno, en cuanto a las condiciones físicas, por ejemplo, la temperatura y las componentes físicas, temperatura y salinidad, por ejemplo, ha sido un importante aporte en el estudio del cambio climático. Después el estudio de corrientes y todos los elementos derivados, después oceanografía operacional, que es como la última. El desarrollo de la técnica ha dado un avance importantísimo a la oceanografía. Todavía en la época que yo empecé aún tomábamos botellas, no había aparatos electrónicos que nos dieran medidas in situ de lo que estamos midiendo ni a 100 ni a 2000 metros de profundidad. Hoy día el desarrollo de la técnica ha capacitado la observación, enormemente, y hoy tenemos tantos sistemas in situ que podemos bajar desde los barcos oceanográficos hasta el fondo, que aquí tenemos casi 4000 metros a no muchas millas en el centro del Golfo de Vizcaya. Entonces bajamos aparatos que nos están transmitiendo al barco in situ, estamos viendo qué condiciones de temperatura, de salinidad, de oxígeno disuelto, de clorofila, etcétera, como sistemas que se fondean, sistemas fondeados, como por ejemplo boyas oceanográficas, sistemas móviles, como aparatos como si fueran avioncitos, que les llaman glider, que están avanzando y tomando información, y cuando están en superficie la transmiten por satélite. Otras boyas que suben y bajan, y también cuando les toca estar en superficie nos transmiten esa información a los satélites, y los satélites nos lo mandan a los centros donde se recogen esa información. También tenemos información de satélite propiamente, es decir, imágenes que graban los satélites y nos están dando la temperatura, la clorofila, la salinidad, distintas variables de las superficies, así que es de la superficie marina, la topografía, cuál es la altura del nivel del mar, con lo cual también ahora ya se está consiguiendo saber la evolución del nivel del mar, el incremento de la altura del mar también se está detectando por satélites, además de los mareógrafos que tenemos. El de Santander es del año 46, de 1946, además de los sistemas in situ que hemos tenido tradicionalmente. Ahora se cuenta con unos medios totalmente, muy avanzados, y además toda la información se va recopilando, la información se transmite en el momento. Los mapas estos de predicciones de borrascas, pero de predicciones meteorológicas y predicciones marinas, las predicciones que nos están dando, los avisos de temporales, viene toda la información que estamos recogiendo día a día, transmitiéndola y corriendo en modelos, y nos la devuelven para compararla con los datos que estamos obteniendo, y también para validarla así, y también, sobre todo, para hacer los avisos y para hacernos la vida más agradable y con más conocimiento. Con más conocimientos, y para poner las medidas necesarias para tener mejor calidad. Hay un tema que preocupa mucho al conjunto de los españoles y de todos los habitantes del planeta, que además ha estado muy de moda en los medios de comunicación, como es el cambio climático y los efectos que el cambio climático puede tener, en este caso, sobre los océanos, sobre la mar, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Hasta qué punto nos está afectando? ¿Cuál es la velocidad del cambio climático? Bueno, yo he estudiado las temperaturas, básicamente las temperaturas del océano, y los incrementos de temperatura del océano pues son perfectamente cuantificables, pero no solo en la capa superficial. Yo estudié, mi tesis la hice en el océano subtropical, y encontrábamos un importante, un calentamiento ya de masas de agua a 1000, 2000 metros, etcétera. O sea que el cambio climático, que ya lleva años produciéndose debido a los gases de efecto invernadero, se va produciendo. Pero además es obvio que aquí en Santander, en la playa en verano, se nota el cambio climático. Antes ha habido cambios, los días que había nordeste el agua estaba muy fría, y ahora hay muy pocos días de nordeste y el agua está pues a 22 grados. O sea que es un cambio notable, que se detecta, fácilmente detectable,
y que se está produciendo, vamos, que es muy obvio que se está produciendo. También se está produciendo el incremento del nivel del mar, como decía antes. Por ejemplo, hay un incremento de unos 2 milímetros anual, que como las mareas vivas hay 4 metros de diferencia de carrera de marea, pues no es fácil detectarlo, pero a la larga se está produciendo y eso tiene implicaciones, pues como hemos visto hace poco, pues en estos temporales. O sea que va subiendo el nivel del mar, después va incrementándose también la frecuencia de los temporales o la intensidad de los temporales, y entonces todo esto llega a afectarnos a nuestras costas, y después ya también está lo construidas que están nuestras costas. Lo que antes eran arenales ahora están construidos, entonces que llegue la arena hasta los campos de sport antiguos, pues era donde estaba antes la arena. Ahora resulta que, claro, tenemos el parque, tenemos construcciones que son afectadas por las fuerzas de los temporales, cuando hay un temporal extraordinario bueno, que al fin de cuentas las medidas, bueno, pues son unos temporales que tienen una intensidad fuerte, pero dentro de unas escalas razonables, pero que si se te juntan con unas mareas vivas, la del otro día, la de primeros de febrero, era una marea de 103, entonces es una marea, 120 es lo máximo, es una marea de 4,5 metros, 4,60 metros, es que significa que son 2 metros más que una marea normal, y 2 metros en una playa, que la elevación es pequeña, pues 2 metros avanza mucho el propio oleaje. Entonces hay una serie de circunstancias que nos están, bueno, afectando, y no lo ves normalmente, pero en momentos extraordinarios tienen un efecto pues que puede ser pues muy problemático, o que puede, bueno, tenemos que saber que hay que poner los medios, sobre todo pues para prevenir que haya personal dañado, o que se cierren como se están cerrando con los avisos de temporal, o que la gente no salga, o que no se acerquen a las zonas peligrosas, tomar las medidas que sean pertinentes. Ahora, la fuerza del océano es imposible de detener, y realmente cuando le ves rugiendo como el otro día, realmente te deja, bueno, pues te ves la magnitud que tiene, realmente es un efecto muy duro. El temporal ha sido muy fuerte en las costas de todo el norte de España, pero en las de Cantabria, bueno, pues las hemos vivido más de cerca. Usted hablaba de que el incremento de la temperatura del agua, la subida del nivel del mar, etcétera. Realmente este último temporal ha sido extraordinario, es decir, ¿se nota ya algo el cambio climático en la producción de este tipo de temporales? Bueno, lo que estamos teniendo, lo que pasa es que la variabilidad es tan alta que hacer progresiones, para hacer progresiones necesitas una serie histórica muy larga. Lo que este año estamos teniendo es unos temporales muy seguidos, muy continuados. Entonces llevamos prácticamente todo el mes de enero, he estado viendo la altura de olas, y es que no ha bajado de 3 metros prácticamente casi ningún día. Nosotros tenemos una instalación a 20 millas que nos está midiendo la altura de olas, tenemos un sensor que no está funcionando del todo bien, y no hemos tenido un periodo de tiempo como para poder acercarnos con la embarcación que se necesitaba a arreglar esa pequeña avería. Entonces, lo que están es tan continuados los temporales, que coinciden con mareas vivas. Entonces, cuando tenemos una marea viva y coincide con un temporal de la intensidad del otro día, que en la boya se midieron más de 10 metros de altura de ola. En la pleamar teníamos 9,5 metros de altura significante de ola, que no es la ola, es la significante, que es una medida estándar de una media de la tercera parte de las olas más altas. Entonces, con esas circunstancias, pues los efectos son muy fuertes. Por ejemplo, el Día de Reyes, lo que se midieron 12 metros de altura significante, luego fue más alto que este día. Lo que pasa es que fue muy puntual y no coincidió, afortunadamente, ni eran mareas vivas, ni coincidió con la pleamar. Entonces, en ese momento, pues no era muy espectacular también, pero no hizo los problemas, los daños que ha hecho esta. Y lo que ha sido es que llevamos mes y pico, que no hemos bajado, han sido temporal tras temporal, y entonces, pues claro, hay mareas vivas,
vivas, y si te coincide con una marea viva, pues los daños son considerables. Después también depende de la orientación en que venga el oleaje, que te haga más efectos en un sitio o en otro. Eso ya puede un poco de dónde está el temporal. Las olas vienen, esto era un temporal del norte de la Gran Bretaña, entonces depende también un poco la dirección. Pero bueno, es que ha sido muy continuado y durante mucho tiempo con un tiempo muy malo. No sabemos si ahora habrá un periodo de menos o continuará este periodo tan duro, porque eso ya es más aleatorio, pero indudablemente se están incrementando. Ahí teníamos uno en el 2008, que fue aquel el chiqui que metió el coche en el chiqui, otro en el 2009, en fin, íbamos teniendo en el 2009, tuvimos uno muy gordo, lo que pasa que la boya lo midió con especial intensidad porque era una ciclogénesis explosiva que pasó prácticamente por donde estaba la boya, no hizo tantos problemas en la costa, pero después depende ya del tipo de temporales. Pero que desde luego esta racha ha sido muy dura, sí, indudablemente. Una de las cuestiones que estos temporales ponen de más actualidad, pero que están ahí latentes, es esta lucha que hay por conservar playas, el Puntal de Laredo, la playa de la Magdalena y otros elementos de la costa que parece, al menos para los no expertos en la materia, nos parece que, bueno, que la naturaleza va en contra de eso y que estamos luchando contra la fuerza del mar, contra el que todos los años la playa de la Magdalena se vacía de arena y hay que volverla a llenar, que el Puntal de Laredo parece que se va destruyendo. ¿Qué se puede hacer o cuál es la mentalidad que tenemos que tomar ante la fuerza del mar, de la propia naturaleza? Hombre, yo creo que el mar siempre trata de volver a sus orígenes, y así como las zonas que eran arenales, si no se hubiera construido, seguirían siendo arenales, con más época con más arena y con época de menos arena. Ahora, pues como no les dejas actuar, pues entonces hay épocas que van tomando su propia autonomía. Y sí, la playa de la Magdalena se ha vaciado y nosotros tenemos delante del laboratorio oceanográfico un montón de arena que aquello parece ya, bueno, nos llega justo delante donde atracaba el Corní de Saavedra, que tenía 8 metros de calado. Pues nada, ahora tenemos ahí una playa. Evidentemente se está desplazando todas las arenas. La Magdalena y los peligros eran playitas muy pequeñas, luego se ha intentado hacer unas playas grandes y lo que pasa que el mar se lleva toda la arena. Hombre, habrá que intentar interactuar lo menos posible y un poco acomodarse a lo que teníamos y tratar de que los cambios sean mínimos para no tener que solventar cada vez que viene un temporal pues todos los daños que nos produce. Pero bueno, también habrá que poner sus medidas, como ahora las alarmas y todo eso están muy en boga. Después hay mucha información en las páginas web si la gente quiere recogerla. Por ejemplo, pues así como la información online, se pueden estar recogiendo datos como los de la boya nuestra, o hay webs que además de la boya, por ejemplo la de Puertos del Estado, o asociaciones como Iberus, de las que somos miembros, están poniendo la previsión de altura de oleaje, no solo que mañana hay alerta roja, sino que te está diciendo a qué hora va a ser la máxima previsión, que luego las previsiones puntuales pueden tener error, pero que la máxima previsión va a ser a las 7 de la tarde coincidiendo con una marea o lo que sea. Pues es una información que está disponible. Creo que a lo que hemos llegado ha sido eso, a compartir información, a mandar información para que todo el mundo sepa cuándo va a estar el mayor peligro, cuándo no se pueden hacer ciertas cosas, cuándo tienen que tomar medidas y proteger las zonas costeras. Y tendremos que aprender a eso. Yo estuve en Boston y cuando venía un huracán allí se cerraba todo, se cerraba el metro, todas las casas las ponían a los cristales cinta aislante. Pues igual todo lo que esté cerca del mar y que puede ser susceptible de ser dañado, habrá que intentar protegerlo de la mejor forma posible para que los daños sean los menores posibles. Toda la investigación en España, y no solamente la investigación, sino prácticamente todos los sectores, han sufrido recortes presupuestarios pues debido a la crisis, a la carencia de ingresos del común, del Estado, y por tanto esa ausencia de ingresos se ha ido repartiendo. ¿Hasta qué punto esos recortes han afectado al Instituto
Español de Oceanografía? Bueno, yo creo que los recortes en ciencia, más que en el presupuesto propio, ha sido en la disminución de las convocatorias tanto de proyectos de investigación como de personal, como de becas, como de contrataciones, etcétera. Entonces, así como el presupuesto se ha reducido, pero no ha sido especialmente en investigación, el recorte no ha sido tan importante como en otros sectores, pero el mayor problema que entiendo que nos encontramos es con la convocatoria en nacionales de proyectos que al final han salido este año, pero que ha habido un año prácticamente que no ha habido, convocatoria de proyectos financiados por el propio Ministerio, ahora de Economía y Competitividad, que además es nuestro ministerio, convocatoria de becas, de contratos, de todo de toda la forma de mantener la ciencia. Entonces, la investigación en España, el que al final nuestros investigadores se hayan tenido que ir o se estén yendo porque no hay posibilidades de encontrar aquí contratos, etcétera. Bueno, también lo que sí que se nos ha recortado es el personal. Únicamente se repone un 10% de los titulados de los investigadores, no hay ninguna reposición de todo el personal que se jubila. Entonces, esta falta de poder que nuestra gente preparada, que hemos estado invirtiendo tanto esfuerzo y tantos años y tanto dinero en preparar a la gente y que la investigación tirara para adelante y diera un paso importante, que ahora no podamos mantener esta gente, todos estos investigadores que hemos formado, a mí me parece el mayor problema. Y si esto empieza a mejorar y empiezan a poder conseguirse financiación para nuevos proyectos, para personal, para nuevos contratos, para seguir las líneas ya iniciadas, podríamos recuperar en parte lo que hemos invertido, pero para mí el mayor problema es el personal ya preparado, que tendríamos que seguir para continuar las líneas de investigación, y ahora es difícil conseguir ese tipo sobre todo para personal. Vamos a proyectos europeos, proyectos nacionales han empezado a salir, no muchos, pero bueno, vamos a cantidades, a ver si se va recuperando, porque ese es para mí el gran hándicap. Pues muchas gracias a la doctora Alicia Lavín, directora del Instituto Español de Oceanografía en Cantabria, que nos ha ilustrado, creo que muy bien, no solamente de lo que hace el Instituto de Oceanografía, que cumple 100 años, sino también de lo que ha sucedido en estos últimos días, a principios de este mes de febrero, con los temporales que tantos daños han causado en nuestra costa. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches.